Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Envejecimiento del sistema inmunológico y respuesta a la infección VRS. A lo largo de la vida se va a producir una activación crónica del sistema inmune que va a desencadenar en infecciones crónicas un aumento de la carga antigénica y un aumento de células senescentes que van a degenerar en una involución del timo. Esta evolución a lo largo de la vida supone un envejecimiento del sistema inmune, aumentando una respuesta proinflamatoria a través de interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, y van a reducir también la respuesta antiinflamatoria debida a interleuquina 10. Este envejecimiento del sistema inmune debemos tenerlo presente que va a producirse sobre todo a partir de los 60-65 años de edad, que como podemos ver en esta diapositiva va a degenerar o suponer una disminución de la respuesta inmune, no solo de respuesta a nivel humoral o de anticuerpos, sino también a través de una respuesta celular reducida. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cuando nosotros nacemos aparece toda una respuesta del sistema inmune de transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta. Va a haber un desbalance entre T-helper2 y T-helper17. A lo largo de la infancia y la primera niñez va a haber una protección parcial frente a reinfecciones por virus respiratorio sincitial. Debemos pensar que durante los primeros 2 años de vida prácticamente toda la población va a estar expuesta a estas infecciones por virus respiratorio sincitial y van a suponer una respuesta de inmunidad innata y una respuesta de T-helper1. Esta inmunidad se va a mantener a lo largo de toda la vida hasta que aparezca el fenómeno que hemos citado o hemos dicho como inmunosenescencia, que va a aparecer a partir de los 65 años de edad, en el cual esta respuesta inmune se va a ver reducida de manera significativa. Otra manera de evaluar esta respuesta frente a la infección por virus respiratorio sincitial a lo largo de la vida lo podemos ver en estas 3 gráficas, en el cual vemos la primoinfección en la infancia, las infecciones secundarias en la edad adulta y las infecciones secundarias en edad adulta, pero población especialmente frágil o inmunosenescente. En la primera gráfica podemos ver que hay una respuesta de citoquinas innatas tempranas que duran o tardan más o menos unos 2 días, unas 48 horas en aparecer. Inmediatamente va a aparecer toda una carga viral importante que va a durar alrededor de 14 días y que esto va a estar altamente correlacionado con la severidad de la enfermedad del virus respiratorio sincitial en la infancia. Posteriormente, al cabo de más o menos una semana de la exposición, va a aparecer una respuesta humoral que se va a mantener a lo largo de los días y llegando al ápice más o menos alrededor del mes y que va a durar alrededor de unos 6 meses después de esa primoinfección en la infancia. ¿Qué ocurre cuando volvemos a padecer una segunda infección en la edad adulta? Que hay una respuesta inicial también de primeras 48 horas, pero muy superior de citoquinas innatas que van a desaparecer al cabo de 48 horas. Posteriormente va a aparecer un aumento de carga viral del virus respiratorio sincitial que va a durar más o menos una semana y esto va a suponer una severidad de la infección por VRS como infección secundaria en el adulto que va a perdurar aproximadamente hasta el cabo de unas 2 semanas después de esa exposición y va a suponer una respuesta humoral mantenida y sostenida en el tiempo a lo largo de prácticamente también unos 3-6 meses. En cambio, ¿qué ocurre en el paciente inmunosenescente y especialmente frágil? Que esta respuesta inicial innata va a durar también esas 48 horas, pero vemos que es prácticamente idéntica a la primoinfección en la infancia. Posteriormente va a aparecer una respuesta de células innatas que van a mantenerse a lo largo de 2 semanas, pero la carga viral del VRS se va a mantener durante muchísimo más tiempo, prácticamente va a superar las 3 semanas desde la exposición y eso va a suponer una gravedad de la enfermedad en ese tipo de paciente mucho más elevada. Y a nivel clínico, ¿qué es lo que va a suponer? Pues realmente la clínica o sintomatología por virus respiratorio sincitial en la primera infancia o en el nacimiento, esa primoinfección es bien conocida por los pediatras, que se manifiesta como una bronquiolitis por VRS
que después va a generar o suponer unas sibilancias recurrentes postbronquiolíticas que se van a mantener en la primera infancia y la primera niñez, que es lo que a veces se llama el asma preescolar. Después va a aparecer en la niñez esa exacerbación del asma, en edad adulta exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a partir de los 65 años de edad van a aparecer esos catarros reiterados por VRS como infecciones más o menos graves, con a su vez infecciones o enfermedades respiratorias insidiosas con exacerbaciones del asma ya presente o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, el VRS a lo largo de la vida, vinculado con el envejecimiento y la inmunosenescencia del paciente anciano y especialmente frágil, van a suponer exacerbaciones de enfermedades crónicas bien establecidas en la edad adulta.